Moldavia, un país que muchos apenas ubican en el mapa, es una tierra de contrastes y de historia compleja. Situada entre gigantes, su destino parece siempre estar en manos ajenas, pero su gente lucha por decidir su propio camino. Para entender la Moldavia de hoy, hay que mirar atrás, a su pasado como parte del Principado de Moldavia, su anexión al Imperio Ruso, su breve unión con Rumanía y décadas bajo el dominio soviético. Cada etapa dejó cicatrices y huellas profundas en la identidad nacional. Hoy, Moldavia está atrapada entre la Unión Europea y una Ucrania en guerra, sintiendo la presión de ambos lados. La proximidad al conflicto ucraniano ha hecho que la tensión se sienta en cada rincón del país. Miles de refugiados han cruzado la frontera y la economía moldava, ya frágil, se ha visto sacudida por la inestabilidad regional. Es una frontera viva, donde chocan la promesa europea y la sombra del pasado soviético. Las cicatrices de la historia aún marcan la vida cotidiana, y el futuro parece incierto. Moldavia es, en muchos sentidos, un país suspendido entre dos mundos, el de la modernidad europea y el de la nostalgia postsoviética. La sociedad moldava está dividida. Unos miran a Moscú por nostalgia y dependencia, recordando los tiempos en que la URSS era garante de estabilidad, aunque a un alto precio. Para muchos mayores, la seguridad social, el empleo y la identidad estaban ligados a la Unión Soviética, y la transición a la independencia trajo incertidumbre y pobreza. Otros, especialmente los jóvenes, sueñan con Europa y nuevas oportunidades, anhelando una vida más próspera y libre, lejos de la influencia rusa. Muchos buscan pasaportes rumanos para poder trabajar y estudiar en la Unión Europea, y la emigración masiva ha vaciado pueblos enteros, dejando atrás a los más vulnerables. Esta tensión se vive en la lengua, la televisión y sobre todo en las urnas. El idioma que se habla en casa, los canales que se ven y las conversaciones políticas dividen familias y amistades. El ruso sigue siendo lengua franca en muchas regiones, mientras que el moldavo, oficialmente llamado rumano, es símbolo de identidad nacional y de aspiraciones europeas. Cada elección es un referéndum sobre el futuro, Europa o Rusia. El resultado nunca es seguro, y cada voto cuenta en la balanza del destino nacional. Las campañas políticas están marcadas por la desinformación, la presión extranjera y la polarización social. Para Moscú, Moldavia es clave para su influencia regional. Perderla sería ceder terreno en el tablero geopolítico de Europa del Este. Rusia mantiene tropas en Transnistria, una región separatista dentro de Moldavia, y utiliza el gas y los medios de comunicación como herramientas de presión. Para Occidente, Moldavia es un cortafuegos contra la inestabilidad, una pieza fundamental para contener la expansión de la influencia rusa. La Unión Europea y Estados Unidos han incrementado su apoyo económico y político, apostando por reformas y la integración europea. Lo que ocurre en Chisinau resuena en Bruselas, Washington y Moscú. Las decisiones tomadas aquí pueden desencadenar reacciones en cadena en todo el continente. Moldavia se ha convertido en un laboratorio de la nueva guerra híbrida. Ciberataques, campañas de desinformación y presiones económicas son parte del día a día. Moldavia, con menos de 3 millones de habitantes, carga el peso de la historia y la responsabilidad de un futuro incierto. La vida cotidiana transcurre entre la tradición y la modernidad, con una población que resiste y se adapta a los cambios constantes. Su destino es mucho más grande que su tamaño. Lo que suceda aquí puede influir en el equilibrio de poder en toda Europa. Moldavia es un microcosmos de los desafíos que enfrenta el continente: identidad, soberanía, seguridad y desarrollo. Aquí, la geopolítica no es teoría, es el día a día, una realidad palpable en cada conversación y decisión. Desde el precio del gas hasta la elección de una escuela, todo está atravesado por la gran pregunta: ¿hacia dónde debe mirar Moldavia?
Y cada decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar el mapa de Europa para siempre. Moldavia, el país que no quería ser un peón, hoy lucha por ser dueño de su destino en el gran tablero mundial. Las elecciones parlamentarias de 2025 en Moldavia no fueron solo un evento político más, se convirtieron en un pulso directo entre Moscú y Occidente, una batalla por el futuro del país. El Kremlin apostó fuerte, desplegó una campaña de injerencia sin precedentes, desinformación masiva en redes sociales y medios tradicionales, y millones de dólares para comprar votos y manipular la voluntad popular. El dinero ruso fluyó en las sombras, buscando influir en cada rincón del proceso electoral. El objetivo era claro: instalar un gobierno títere que frenara el acercamiento de Moldavia a Europa y mantuviera al país bajo la órbita de Moscú. Pero la sociedad moldava no se quedó de brazos cruzados. La campaña se transformó en una batalla entre la esperanza europea, representada por una nueva generación que sueña con un futuro en la Unión Europea, y el miedo agitado desde Moscú, que explotaba las inseguridades históricas y económicas del país. Maya Sandu y su partido proeuropeo enfrentaron no solo la maquinaria propagandística rusa, sino también una crisis económica y energética que golpeaba a las familias moldavas día a día. La maquinaria rusa no tenía escrúpulos, recurrió a hackers, chantajes y campañas de miedo para desestabilizar el proceso democrático. En este clima tenso, la sociedad moldava debía elegir entre reformas difíciles, que prometían modernización y transparencia, y la promesa de estabilidad rusa, que ofrecía continuidad pero también dependencia y estancamiento. El resultado de estas elecciones decidiría si Moldavia seguía siendo un peón en el tablero geopolítico, o si finalmente tomaba las riendas de su destino y apostaba por un futuro independiente y europeo. Era mucho más que una elección. Era una declaración de independencia, un mensaje al mundo de que Moldavia estaba lista para decidir su propio camino. El mundo miraba atento, consciente de que el resultado podría cambiar el equilibrio en toda la región. El Partido de Acción y Solidaridad, liderado por Maya Sandu, arrasó en las urnas, logrando una victoria histórica que superó todas las expectativas. El bloque prorruso, que durante años había dominado la política moldava, quedó muy atrás, incapaz de movilizar a su base tradicional. Los moldavos, pese a la presión, la desinformación y las amenazas veladas de Moscú, eligieron Europa y la promesa de un futuro diferente. La invasión rusa a Ucrania fue un catalizador decisivo. El miedo a una posible expansión del conflicto y a la agresión de Moscú superó la histórica dependencia del gas ruso y los lazos económicos. Además, la corrupción endémica de los partidos prorrusos, ligada a escándalos millonarios y redes de clientelismo, pesó más que cualquier promesa de ayuda rusa. La sociedad moldava estaba cansada de la impunidad y la falta de justicia. Maya Sandu se convirtió en el símbolo de la transparencia y las reformas, enfrentando con determinación a un pasado marcado por la corrupción y la influencia extranjera. El Kremlin reaccionó con rabia y excusas, acusando a Occidente de injerencia y denunciando supuestas irregularidades, pero la derrota era innegable y resonó en toda la región. Moscú había jugado todas sus cartas: presión económica, propaganda, apoyo a partidos afines, pero esta vez perdió. La estrategia de intimidación y manipulación ya no funcionó. El mensaje ruso, antes efectivo, ya no conectaba con la mayoría, especialmente entre los jóvenes y las nuevas generaciones urbanas que buscan integración europea y oportunidades. El mundo ruso se encogía visiblemente en Moldavia. Los símbolos, la lengua y la influencia cultural rusa retrocedían ante una sociedad que busca redefinir su identidad. Moldavia eligió su propio camino, apostando por la democracia, la transparencia y la integración europea. Y Europa, atenta, tomó nota del mensaje claro enviado desde Chisinau: el futuro de Moldavia está en Occidente.
La victoria proeuropea en Moldavia no se entiende sin el apoyo decidido y constante de la Unión Europea, que ha sido un pilar fundamental en el proceso de transformación del país. Desde hace más de una década, la UE ha invertido en reformas institucionales, programas de desarrollo y proyectos de integración, buscando acercar a Moldavia a los estándares europeos en materia de democracia, derechos humanos y economía de mercado. A este respaldo se sumaron Estados Unidos y la OTAN, que vieron en Moldavia un socio estratégico en la región. Washington ha incrementado su presencia diplomática y su cooperación en seguridad, mientras que la OTAN ha ofrecido asistencia técnica y asesoría militar, reconociendo la importancia de Moldavia como frontera entre el espacio euroatlántico y la esfera de influencia rusa. Occidente convirtió a Moldavia en prioridad tras la guerra en Ucrania, intensificando la cooperación política y militar. La invasión rusa a Ucrania generó temores de desestabilización en toda la región, y Moldavia, con su historia de vulnerabilidad y su enclave separatista en Transnistria, se volvió un foco de atención internacional. La UE concedió el estatus de país candidato, un paso histórico que marcó el inicio de una nueva etapa para Moldavia. Este reconocimiento no solo fue simbólico, sino que abrió la puerta a un proceso de reformas profundas y a la posibilidad de acceder a fondos estructurales y de cohesión europeos. Esto abrió puertas a fondos, reformas y oportunidades inéditas. Líderes europeos visitaron Chisinau para mostrar su compromiso, y se multiplicaron los proyectos de cooperación en áreas como educación, salud, infraestructura y energía. El mensaje era claro: Moldavia no está sola en su camino hacia Europa y la democracia. La sociedad civil moldava, especialmente los jóvenes, se ha volcado en el proceso de integración, viendo en la UE una garantía de estabilidad, prosperidad y libertad. Estados Unidos y la OTAN reforzaron la seguridad del país, incrementando la cooperación en defensa y la transferencia de tecnología militar. Se organizaron ejercicios conjuntos y se mejoraron las capacidades de respuesta ante amenazas híbridas y cibernéticas, modernizando el ejército, ofreciendo entrenamiento y protegiendo infraestructuras críticas ante posibles amenazas externas. La seguridad energética y la protección de redes de transporte y comunicación se convirtieron en prioridades ante el riesgo de sabotajes o ataques híbridos. La OTAN, respetando la neutralidad moldava, colaboró en misiones de paz y defensa civil, ayudando a fortalecer la resiliencia institucional y la capacidad de respuesta ante emergencias. Y dejó claro que cualquier agresión tendría consecuencias. Occidente ofreció apoyo económico, técnico y político, enviando un mensaje de disuasión a Moscú y a otros actores hostiles, así como respeto a la soberanía y a la voluntad democrática de los moldavos. Occidente apostó por el desarrollo sostenible y la inclusión social, promoviendo la transparencia y la lucha contra la corrupción. Frente a la dependencia y amenazas rusas, que buscaban frenar el avance europeo, Moldavia optó por diversificar sus alianzas y reducir su vulnerabilidad ante presiones externas, especialmente en sectores clave como la energía y la información. Este contraste entre el apoyo occidental y la presión rusa fue clave en la campaña electoral. Los partidos proeuropeos supieron capitalizar el deseo de cambio y la esperanza de una vida mejor, mientras que los sectores prorrusos apelaron al miedo y la nostalgia por el pasado soviético. Los moldavos vieron que el camino europeo era real, viable y lleno de posibilidades para el futuro. La participación ciudadana alcanzó niveles históricos, reflejando el deseo de una sociedad más abierta, moderna y conectada con el mundo. El respaldo occidental transformó la esperanza en un proyecto concreto de país, impulsando la confianza y el optimismo en la sociedad moldava. Por primera vez en décadas, Moldavia se siente parte de una comunidad internacional que la apoya y la acompaña en su camino hacia la democracia y la prosperidad. La victoria proeuropea en Moldavia no fue un accidente ni una simple reacción política. Nació en el corazón de una sociedad cansada, harta de décadas de corrupción,
promesas incumplidas y un sistema que parecía inamovible. Durante años, la frustración se acumuló en las calles, en los hogares y en las conversaciones cotidianas, alimentando un deseo profundo de cambio real. El llamado robo del siglo, vinculado a políticos prorrusos, se convirtió en el símbolo de un sistema podrido y de la desesperanza de la gente común, que veía cómo su futuro era robado a plena luz del día. Este escándalo, en el que desaparecieron $1.000 millones del sistema bancario, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva y marcó un antes y un después en la política moldava. Pero fue la guerra en Ucrania la que aceleró la conciencia nacional, sacudiendo a la sociedad moldava y haciéndole ver que la brutalidad rusa ya no era una amenaza lejana, sino una posibilidad real y cercana. Las imágenes de bombardeos, ciudades destruidas y familias separadas llegaron a cada hogar moldavo, generando un sentimiento de urgencia y vulnerabilidad. Acoger a miles de refugiados ucranianos hizo tangible el miedo a ser los siguientes, y la solidaridad se mezcló con la preocupación por el propio destino de Moldavia. Las comunidades se organizaron para ayudar, pero también para debatir sobre el futuro del país y la necesidad de proteger su soberanía. Europa, con su promesa de estabilidad y oportunidades, se volvió más atractiva que nunca, especialmente para los jóvenes que sueñan con un futuro diferente, lejos de la sombra rusa. Para muchos, la Unión Europea representa no solo prosperidad económica, sino también valores democráticos, libertad de expresión y movilidad. También para la diáspora, que desde el extranjero envía remesas y relatos de éxito, alimentando la esperanza de quienes se quedaron y mostrando que otro camino es posible. Las historias de superación y progreso en países europeos se convirtieron en ejemplos a seguir y en argumentos poderosos a favor del cambio. Las historias de integración y prosperidad en la Unión Europea movilizaron a miles de votantes, inspirando a comunidades enteras a exigir un cambio real. El ejemplo de países vecinos que lograron avanzar gracias a la integración europea reforzó la convicción de que Moldavia también podía aspirar a un futuro mejor. El rechazo a la corrupción, la indignación ante la impunidad y la exigencia de justicia se convirtieron en motores de movilización social. Organizaciones civiles, periodistas y ciudadanos comunes se unieron para denunciar abusos y exigir reformas profundas. El miedo a la guerra, a perder la paz y la libertad, unió a la sociedad en torno a un objetivo común: proteger su futuro. La amenaza externa sirvió como catalizador para superar divisiones internas y priorizar la seguridad nacional y la unidad. El anhelo de oportunidades, de una vida digna y segura, creó una mayoría sólida y convencida de que el cambio era posible. La participación ciudadana alcanzó niveles históricos, reflejando una sociedad decidida a tomar las riendas de su destino. No fue solo un voto contra Rusia o su influencia, sino una afirmación colectiva de identidad y de aspiraciones europeas. Moldavia, históricamente dividida entre Oriente y Occidente, encontró en este proceso electoral una oportunidad para redefinir su rumbo y su lugar en el mundo. Fue un voto a favor de un país moderno, libre y democrático. Moldavia eligió, con valentía, un modelo europeo para su futuro. La apuesta por la modernización y la apertura al mundo se reflejó en cada rincón del país, desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños, y lo hizo desde abajo, desde las calles y las plazas, no desde los despachos del poder. Fue la gente común la que impulsó el cambio. La movilización social, la presión ciudadana y la determinación colectiva demostraron que, en Moldavia, el verdadero poder reside en la voluntad popular. Así, el voto que nació en las calles y se forjó en la adversidad se convirtió en el motor de una nueva esperanza para todo un país. El Kremlin desplegó una campaña masiva de desinformación, inundando redes sociales con bulos y miedo. Esta ofensiva digital no fue casual. Buscaba sembrar dudas sobre el futuro europeo de Moldavia
y debilitar la confianza en las instituciones democráticas. Pero el gobierno moldavo y la sociedad civil respondieron con alfabetización mediática y periodismo independiente. Equipos de verificación de datos y medios libres se movilizaron para exponer las mentiras y proteger a la población. Campañas públicas enseñaron a identificar noticias falsas. Desde escuelas hasta redes sociales, se promovió el pensamiento crítico y la verificación de fuentes, involucrando a jóvenes y adultos por igual. La realidad fue el mejor antídoto. Los moldavos vieron beneficios concretos del acercamiento a Europa, mejoras en infraestructuras, oportunidades laborales y acceso a servicios modernos contrastaron con el relato pesimista de la propaganda. Fondos, ayudas y acceso a mercados europeos contrastaron con la propaganda rusa. La cooperación con la Unión Europea trajo resultados tangibles, fortaleciendo la economía y la esperanza de la población. La desinformación confundió a algunos, pero no cambió el resultado. Moldavia demostró resiliencia democrática. La participación ciudadana y la vigilancia internacional garantizaron la transparencia del proceso electoral. La verdad, aunque susurre, puede ganar a la mentira. En medio de la tormenta informativa, la determinación de la sociedad moldava brilló con fuerza. La democracia resistió el asalto informativo. Moldavia demostró que, con unidad y conciencia, ningún país está condenado a caer ante la manipulación externa. La victoria proeuropea en Moldavia es un golpe al muro de influencia rusa en el espacio postsoviético. Durante décadas, Moscú ha considerado a Moldavia como parte de su esfera de influencia, utilizando lazos históricos, culturales y económicos para mantener su control. Sin embargo, estas elecciones demuestran que incluso países pequeños pueden resistir la presión de Moscú y elegir su propio destino. La sociedad moldava, especialmente los jóvenes, ha mostrado un deseo claro de acercarse a Europa y alejarse del pasado soviético. El resultado debilita la narrativa de inevitabilidad de Putin, quien ha intentado proyectar la imagen de una Rusia indispensable y dominante en la región. Los lazos históricos y la dependencia energética, que durante años fueron herramientas de presión, ya no bastan para mantener a un país cautivo. Moldavia ha buscado alternativas energéticas y ha fortalecido sus relaciones con Occidente. El ejemplo moldavo inspira a Georgia, Armenia y otros países de la región que también enfrentan dilemas similares entre la influencia rusa y la integración europea. Cada país que elige independencia debilita el proyecto imperial ruso. El deseo de libertad y democracia se extiende, desafiando la narrativa de que el destino de estos países está atado a Moscú. Moscú endurecerá su postura, intentando recuperar el control mediante presión política, económica y mediática, pero su prestigio ya está dañado, y la percepción de invulnerabilidad se desvanece. La imagen de una Rusia todopoderosa se resquebraja ante los ojos del mundo y de su propia población. El descontento interno crece, y la narrativa oficial se enfrenta a una realidad cada vez más difícil de ocultar. Moldavia abrió una puerta difícil de cerrar. El acercamiento a Europa no solo es político, sino también social y económico, con beneficios tangibles para la población. La democracia es contagiosa, y el Kremlin lo sabe. El triunfo moldavo podría ser solo el principio de una ola de cambios en toda la región, donde la voluntad popular desafía los viejos esquemas de poder. Con mayoría absoluta, el gobierno proeuropeo tiene una oportunidad histórica para acelerar la integración en la UE. Este es un momento decisivo para el país, que ha estado buscando un camino hacia la estabilidad y el progreso. El reto, reformas profundas, y reducir la dependencia energética de Rusia. La infraestructura energética de Moldavia necesita una modernización urgente para asegurar un suministro estable y diversificado. Diversificar fuentes de energía y modernizar la economía serán claves para la soberanía. La inversión en energías renovables
no solo reducirá la dependencia de Rusia, sino que también impulsará el desarrollo rural y la creación de empleo. Pero Moscú no aceptará la derrota fácilmente. Embargos, desinformación y la amenaza de Transnistria siguen presentes. La región separatista de Transnistria, apoyada por Rusia, sigue siendo un foco de tensión y un obstáculo para la estabilidad. El futuro de Moldavia es prometedor, pero lleno de peligros. La juventud moldava, con su energía y aspiraciones, juega un papel crucial en la construcción de un país más fuerte y unido. La integración europea ya es un proyecto en marcha, respaldado por la sociedad y Occidente. Los beneficios de esta integración son evidentes en los proyectos de desarrollo y las oportunidades de cooperación internacional. El éxito dependerá de la determinación de sus líderes y el apoyo internacional. La diplomacia y la política interna deben alinearse para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades. La sombra del Kremlin sigue siendo larga. Las tácticas de desestabilización y la influencia mediática rusa continúan siendo una amenaza latente. La batalla por el futuro de Moldavia apenas comienza. La sociedad civil y los movimientos ciudadanos son fundamentales para mantener el impulso hacia un futuro democrático y europeo. El país está en una encrucijada histórica. Las decisiones que se tomen ahora definirán el rumbo de Moldavia para las próximas generaciones. Moldavia ha decidido tomar las riendas de su futuro en un momento crucial de su historia moderna. Tras años de incertidumbre, la sociedad moldava ha dicho basta a la corrupción y la tutela externa, exigiendo transparencia y dignidad. La victoria europea es un triunfo de la esperanza y la soberanía, reflejando el deseo de una generación que mira hacia el futuro. Es un revés personal para Putin y su visión imperial. Moldavia ha elegido Europa, desafiando la presión de Moscú y el peso de la historia. La ciudadanía rechaza el autoritarismo y el estancamiento ruso, apostando por un modelo democrático y plural. El país inicia su viaje hacia la integración europea, un proceso complejo que exige reformas profundas y compromiso político. Con reformas duras y apoyo occidental, Moldavia busca modernizar sus instituciones y fortalecer el Estado de Derecho. La historia de David y Goliat se repite. Un país pequeño, pero decidido, enfrenta a un gigante que no acepta perder influencia. La dignidad puede más que la fuerza bruta, y la sociedad moldava lo demuestra con cada paso hacia la libertad. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Será suficiente la determinación para sostener este cambio? ¿Será este giro hacia Occidente definitivo? ¿O volverán las viejas influencias a imponerse? Rusia no renunciará fácilmente a su influencia. El Kremlin observa cada movimiento, dispuesto a intervenir si ve amenazados sus intereses. La lucha por el alma de Moldavia continúa, marcada por tensiones internas y desafíos externos. Solo el tiempo dirá si Moldavia resistirá los embates que están por venir, y si logrará consolidar su lugar en la familia europea. Por ahora, la esperanza y la incertidumbre conviven en el corazón de un país que se atreve a soñar con un futuro distinto.